Dale. Pues no sé si ya... Sí. Ajá. Sí, entonces, bueno, vamos a revisar qué tiene, o sea, cómo están los enlaces. El problema es que ahí con Safari no nos deja ver arriba en la barra de navegación, entonces te toca darle Sí, clic ya. para que veamos. O pues si quieres lo abro en Chrome mejor. Sí, como sea. Pero miremos primero el de Git, o sea, ya la página pública, Okay. el de Pages, pues. No sé si que tenés ahí abajo. Ah, sí. Ajá, listo. Entonces, ¿cuál es la que no te funciona? Entonces, Lo... espérate, no, eso, dejar el mouse ahí. No, pero espérate. Solo deja como el mouse encima. Cuando ustedes dejan el mouse encima, abajo a la izquierda, pues no sé si han notado que aparece el- como el enlace que van a abrir. Ah, ok. ¿Sí? Em, entonces, pues ahí está el problema. Miren que si vemos en este momento, este de seguro es el index, ¿cierto? Esa es la página principal. Sí. La página principal queda en la dirección, bueno, tu usuario de GitHub, ¿cierto? nicolaspenagos.github.io y luego queda un slash, ese simple HTML example, seguro es el nombre del, del proyecto en GitHub, ¿cierto? Sí. Entonces, ese simple HTML example es como la primera parte del path, ¿vale? Seguramente esto sí te estaba funcionando como en local cuando lo probaba, ¿cierto? Sí. Muéstrame en código cómo pusiste el enlace. Oh. ¿No era en el index? Ajá. Entonces ahí en la línea 26, en el código lo tenés como slash pages contact info.html. Que eso inicie con un slash, quiere decir que es como una ruta, entre comillas, absoluta dentro del servidor, pues, o dentro del sitio web. O sea que él va a coger solamente como el dominio, pero todo el path lo va a reemplazar con lo que está después del slash. ¿Cierto? O sea, el slash es como si uno dijera, quiero ir desde la ruta, perdón, desde la raíz del servidor y poner pages, contact info. ¿Sí? Ajá. Entonces, al hacer eso, se está reemplazando, o sea, todo, incluyendo el nombre del proyecto, o sea, simple HTML example. Volvamos a la página ya publicada. Entonces, de nuevo, este es el index. El index y todo lo que tiene tu proyecto para que funcione necesita el nombre del proyecto en la ruta, el simple HTML example. ¿Ya? O mejor dicho, imagínense GitHub Pages como si cada usuario, o sea, cada uno de ustedes tuviera una carpeta compartida, una carpeta que puede ser pública. ¿Ya? Espérate, quédate ya en Chrome un momentico. Entonces, mire, señala ahí en la ruta como tu nombre de usuario hasta el .io. Entonces, todo eso es como una carpeta en la que ustedes pueden tener muchos proyectos. ¿Ya? Si ustedes suben 10 proyectos, pues cada proyecto tiene como su propio nombre, pero todos van a quedar en esa misma ruta. Lo que diferencia cada proyecto es lo que está en el path, o sea, a la derecha. Si el simple HTML example, o si tienes otro proyecto, pues digamos, taller 1, entonces ahí va a estar taller 1. ¿Ya? Pero a la derecha. Entonces, es como si ustedes tuvieran una carpeta
donde tienen varias carpetas, como una carpeta por cada proyecto, pero todas esas están dentro de una carpeta grande. Cuando ustedes le ponen únicamente hasta el punto .io, es como si estuvieran buscando en la carpeta grande. Pero si quieres encontrar una página que está dentro del proyecto Simple HTML Example, no le puedes poner directamente slash. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo que está pasando en la otra pestaña, pues? Anda para allá. Entonces ves que dice github.io/pages. Él está buscando eso como en la carpeta principal, pero ahí no existe esa carpeta pages. Tendría que buscar en la carpeta simple HTML example /pages/contact info. Ah, listo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Claro, profe. Profe, y si uno lo va a subir a otro host, digamos GoDaddy, por ejemplo, porque aquí, claro, GoDaddy no es un host. No. ¿A qué te referís con otro? no, o sea, que yo no la quiero subir publicar en GitHub, sino por otro medio. Ajá. Okay. Porque aquí, digamos, él me creó este Simple HTML Example porque pues, fue el nombre del proyecto de GitHub que yo después le puse. Pero entonces si yo la subo por otro medio, tendría que, o sea, cambia dependiendo de donde yo la suba, la ruta. Exacto, cambia. Esto es algo como particular de GitHub Pages por la forma en la que lo maneja. Pero si se sube a otro sitio, pues, o sea, va a depender del sitio donde uno lo suba. Ah, listo, perfecto. ¿Vale? Pero entonces aquí como para la clase vamos a usar siempre GitHub Pages, este es un detalle que tienen que tener en cuenta. Entonces, cuando vayan a poner esas rutas, la ruta tiene que contener ese... Ajá. Si no, pues no funciona. O, entonces ahí hay un par de opciones. Si le vas a poner ese simple HTML example, hay que ponerle el slash. O sea, tiene que iniciar con slash. Ese primer slash es como si le dijera, quiero que reemplace todo lo que está después del punto .io. Ya. Entonces ese funcionaría. O la otra es ponerle un punto y hacer la ruta relativa. Si le pones el punto, no va a reemplazar, sino que va a tomar desde donde está y le va a agregar el pages. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema con hacer las relativas? Que tenés que tener eso en cuenta también cuando entras a la página. O sea, digamos, en Personal Data tenés algún enlace hacia atrás o en No, Contact Info, o sea, hacia el index. no me acuerdo si los puse o no, pero ya reviso. Allá puedes revisar, o sea, Sí, sí, tengo, pues, así. entonces, por ejemplo, ese index tampoco va a funcionar porque va a poner el index después del punto .io. Entonces ahí tenés dos opciones, las mismas. O le pones slash simple HTML example o la haces relativa. Pero entonces en este caso para hacer la relativa habría que ponerle dos puntos para que se salga de la carpeta pages. Mm, ¿Sí tiene sentido? ok. ¿O no tiene sentido? O sea, Pero es sí, como sí está entre prestando como Profe, ¿explicas atención. otra vez esas dos partecitas? O sea, ¿cómo trabaja lo de un punto? ¿Cómo trabaja lo de los puntos? Ahí me perdí un poco. Ajá, listo. Entonces, cuando ponemos el slash, es una ruta que está diciendo va a reemplazar todo lo que está después del primer slash. Cuando le ponemos punto, es una ruta relativa a la ruta en la que estemos en ese momento. Entonces, por ejemplo, estamos en el index, andate al index.html. Ajá. Entonces, el index.html, no, pero espérate, justo no tapes en Chrome la barra S, para que podamos ver. Entonces, en el index es esa ruta que estamos viendo allá, simple HTML example, ¿sí? Okay. Cuando le ponemos el punto, le estamos diciendo, a partir de esa misma ruta, ahora agréguele /pages/contactinfo.html. Y si vos allá arriba, hace la prueba. Allá arriba, agregale el pages contactinfo.html en la ruta y vas a ver que funciona. Ajá. Entonces el punto lo que va a hacer es eso, agregar allá arriba, en vez de reemplazar, que es lo que hacen los slash.
¿Será que- Te falta una T. Ok. Ok. Ujú. Entonces el punto lo que hace es, a partir de donde yo estoy en ese momento, agrega. Por eso es relativa, pues, porque es relativa a la ruta en la que uno está. ¿Ya? El slash no es relativo, es absoluto, pero es absoluto dentro del mismo sitio web. Hay como esos dos tipos de absolutos. ¿Sí? El absoluto dentro del mismo sitio web Profe, en el que estoy y absoluto, como totalmente absoluto cuando se va a otra ruta. ¿Sí? entonces se le agregan 2 puntos por el hecho que se tiene que regresar 2 veces, o sea, regresarse de contact a pages y de pages a simple. Por eso son los 2 puntos. No, los 2 puntos es como ir atrás una vez, como en la carpeta. Entonces, por ejemplo, allí, cuando ya estamos dentro de Contact Info, dale clic a Visual Studio, que es donde vemos las carpetas, por favor. Entonces, mira que Contact Info está dentro de la carpeta Pages, y lo vemos ahí a la izquierda, ¿cierto? Sí, Entonces, si ahí le pusiera punto, va a representar la ruta en la que está en este momento, pero necesita irse una carpeta atrás. O sea, en este momento está en la página Pages, pero necesita irse a la carpeta, perdón, está en la carpeta Pages, necesita irse a la carpeta anterior, que es la carpeta raíz del proyecto. ¿Ya? Ahí es donde está el index. Entonces, los 2 puntos hacen eso, se devuelven una carpeta. ok. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale, profe. Sí, profe. Entonces, cualquiera de las dos formas, o sea, poniendo slash y el nombre del proyecto, o poniendo punto y ser consciente pues de que las cosas son relativas, cualquiera de las dos sirve, pero sí tienen que tenerlo en cuenta cuando publiquen a GitHub Pages. Y todo lo que revisemos, todo lo que sea calificable en la clase, es calificable sobre lo que está publicado, no sobre cosas que ustedes tengan en su computador. ¿Vale? Es una pregunta, pero yo puedo utilizar, por ejemplo, esta ruta, pero luego volverme con los puntos, o tengo que utilizar, abrir con la del punto para poderme volver con la de los 2 puntos. Es, todo es independiente, o sea, ya después de que hayas llegado allá, sin importar por qué forma, allá puedes hacer cualquier cosa, devolverte los 2 puntos. O sea, es totalmente independiente. Ah, profe, listo, gracias. Él no se va a acordar cómo llegaste allá, incluso, o sea, no va a haber ninguna diferencia. Ese punto o el slash lo único que hace es construir el enlace. Pero ya después de que el enlace está construido, es para el navegador, da lo mismo. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, tiene sentido. Ese era como el tipo de problemas que quería que viéramos para poder entender con un ejemplo esas rutas relativas versus absolutas. Seguramente a varios les pasa por ahí lo mismo, ¿cierto? Ok. Bueno. Eh, 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 em. Bueno, nada, ¿no hay más preguntas sobre eso? Esa parte queda Vamos. clara. Bueno, revisemos entonces, antes de seguir con tema, revisemos el planteamiento del taller. Aquí le vamos modificando las fechas. ¿Listo? Bueno, ¿alguien quiere pegarse una leidita? Un momentico. ¿Voluntario? A ver, Profe, que no le he pues escuchado la si voz. quieres, yo. Ah, Paula Marcela, ¿quiere ayudar? Sí, profe, lo puedes poner más grande, es que no alcanzo a ver. Hola. ¿No? No, no me parece como si lo hubieras hecho zoom.
¿Zoom? ¿Le hago zoom? Sí, por favor, un poquito. Ahí. Listo ya. Ok, taller individual 1, página de producto o servicio. Deberá crear un sitio web para un producto o servicio de su elección. El objetivo de la web es venderle el producto al público. Para esto debe presentar fotos, características, testimonios y otros datos que ayuden a formar una idea positiva del producto en el usuario. El producto o servicio es libre, puede ser real, inventado, propio, etc. Debe tener en cuenta que para el segundo taller individual y el final en parejas se va a utilizar el mismo producto complementando esta web con otras secciones. El segundo taller se implementará una tienda para el producto y en el taller final se usarán APIs web, 3D, Canvas, animación, sensores, etc. para generar una interacción con el producto. Es requisito de la página que la página cuente con las siguientes secciones o secciones semejantes: menú de navegación, banner principal, espacio publicitario o promocional propio, 3 características principales con descripción, interacción simple con el producto utilizando algún tipo de input, text, slider, color, checkbox, button, text area, etc. Galería de fotos y videos, tabla de especificaciones completas, inscripción a newsletter no funcional y footer. Ahorita vemos los ejemplos. Ok, el sitio web debe ser responsive. Se pueden utilizar plugins de JavaScript cuando sean necesarios para algún carrusel o galería, por ejemplo, pero no se puede usar Bootstrap o librerías similares para los estilos. Para el CSS debe utilizar la metodología BEM vista en clase. Debe entregar los estilos en SASS, maquetación, código JavaScript y todos los elementos necesarios para que la web funcione, publicada en GitHub Pages. Las imágenes y demás recursos deben estar optimizados. Importante, la entrega debe quedar en GitHub al menos con 20 commits con mensajes significativos y no hechos el mismo día. Listo. Súper, gracias. Vale. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Los 20 commits son obligatorios? Son obligatorios, son importantes y en rojo. 20 al menos, ojalá muchísimos más. Profe, la entrega final. La entrega. Tenemos que entregar. ¿Cómo? ¿Cuándo la tenemos que entregar? Ah, listo, ya revisamos las fechas. Aquí pues los tengo en semanas y ya las vamos cuadrando a las fechas de este semestre. ¿Vale? Pero pues básicamente es semana 7. ¿Listo? Profe, cuando ahí dice que las imágenes y otros pues, archivos deben estar optimizados, ¿eso a qué se refiere? O sea, que deben estar ya... Son cosas, obviamente, casi todo, bueno, todo lo que está aquí pues son temas que no hemos visto, ¿no? Pero que esté optimizado pues quiere decir que no van a subir una imagen de 10 megas, que es como el chistecito que se han hecho algunos alguna vez. O van y toman una foto con la reflex y suben esa imagen tal cual la reflex. No, pues cuando uno usa recursos en la web, todo tiene que estar optimizado. O sea, en el tamaño razonable y pues bajándole como comprimido, pues. Las imágenes, Ah, no me listo. refiero a compresión tipo .zip, sino a que hacer que las cosas sean pues más manejables, con un tamaño Ok. sí, optimizado. Profe, ¿en eso hay estándares o como algunos márgenes ya preestablecidos como para imágenes o videos? Ajá. Sí. Ah, listo. ¿Una otra pregunta? Que esta ya no funciona. Entonces, básicamente eso es lo que se conoce como una landing page, como una página, una sola página. Miren que, no sé si lo notaron, pero es una sola página, ¿no? O sea, todo esto se refiere a cosas que están en una sola página. De esas páginas donde te están vendiendo un producto y es como larguísima y ahí están como varias cosas sobre el mismo producto. ¿Saben a qué me refiero? Bueno, pues igual por aquí tengo unos ejemplos. Sí, como este tipo de página. Miren, esta página me está vendiendo, pues, Khan Academy, es la página principal.
¿cierto? Entonces tengo un banner acá donde está pues como el mensaje principal, una fotico lo más de interesante, hay una animacioncita bien chévere, y muy importante, siempre hay algo que hacer. Eso es lo que se llama un call to action. Si estos botones no estuvieran, es como que yo le estoy dando una información al usuario, pero siempre aquí, por triste que sea, siempre estamos intentando vender algo. Vender algo ni siquiera tiene que ser pues un producto, usualmente es un producto, pero pues también puede ser venderle la idea al usuario de que se registre en un newsletter o en algo, ¿ya? Pero siempre le estamos dando al usuario algo que hacer. Como que si no estuvieran estos botones, le estamos dando un montón de información y no le estamos diciendo al usuario pues qué es lo que debería hacer, ¿no? Entonces, bien importante siempre los call to action. Aquí hay unas características, algo con lo que le estamos diciendo al usuario, mira, este Khan Academy es una chimba porque tal y tal y tal, ¿ya? O el servicio o producto que ustedes quieran vender. ¿Vale? Entonces es como este tipo de páginas que no sé si han escuchado hablar de un landing page, es esto. ¿Sí? Un testimonio, más información. ¿Listo? Por acá el footer. Lo mismo acá. Este es un banner, pues, digamos que no tiene pues una imagen o algo así, que es lo que usualmente uno ve. Pero tiene aquí como un formulario. Entonces, de todas formas, esa es la acción importante que queremos que el usuario haga. De nuevo, lo mismo, unas características, información, testimonio. ¿Esto es un testimonio, no? Alguna interacción con el producto. Más información. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Bueno, entonces, banner principal, espacio publicitario, este es bien importante que es propio, ¿no? O sea, no es como esos advertisement, pero esas publicidades horrorosas que le salen a uno en internet de cosas X, sino que es, por ejemplo, si ustedes están vendiendo, yo que sé, un celular de Motorola, entonces el advertisement es sobre otro celular o sobre accesorios para ese celular, alguna cosa, pues, pero que sea propia. ¿Sí? Tres características principales, pues es como este tipo de presentación, es muy común, como en 3 columnas. Interacción simple con el producto, es como, por ejemplo, algo así, un slidercito de imágenes que lo importante es que me está ya dando un vistazo sobre lo que sea que yo voy a comprar o a registrarme o sí, lo que sea que hace mi producto. Pues, simplemente aquí está enmarcado en un celular y pues es la misma aplicación. ¿Ya? Esa es como la idea, que me demuestre algo del producto. Muy simple. Miren que esto solamente es como un slider. Y idealmente pues lo harían a mano con JavaScript, pero también podrían utilizar alguna librería para hacer este tipo de cosas. ¿Listo? Una galería. Tabla de especificaciones completas. Este es usualmente como para los que son, yo que sé, productos físicos o productos que me permiten este tipo de cosas. Por ejemplo, un celular o algún producto de tecnología siempre dice, pues yo que sé, cuántos megapíxeles o cuánto tiene de disco duro, una tablita. Por ejemplo, aquí también podría ser este tipo de presentación, que es como más bien un FAQ. ¿Vale? Se refiere a ese tipo de información. Y una inscripción a newsletter es simplemente, bueno, aquí no estoy viendo, pero sí saben a qué me refiero, ¿cierto? Tenía otros ejemplos, creo. ¿Si han visto una inscripción a newsletter alguna vez? Una preguntita, cuando uno modifica el código, ¿él se demora a veces en actualizar el link?
Sí, se puede demorar bastante. 5, 10 minutos. Profe, disculpe, por inscripción a una newsletter se refiere a lo de que uno le ponen de que si se quiere suscribir a las noticias de la página. Ajá. Ah, ya. Es un campo de texto pues, donde uno pone el correo. Y no es funcional, pues, o sea, solamente como el campo, pero pues no tiene que pasar nada cuando uno lo envíe, obviamente. Y un footer. ¿Listo? Estas secciones, pues no necesariamente tienen que ser estas mismas secciones. Si ustedes en vez de hacer una tabla de especificaciones, pues quieren hacer otra cosa, pues lo hablamos. Pero lo importante es que si tiene como, si no tiene esta, pues tiene alguna que la reemplaza, pero sí debe tener más o menos este mismo número de secciones. ¿Listo? Muy importante. Si ustedes solo entregan web, pues solo tienen la mitad de la nota. Si solo entregan móvil, pues lo mismo. ¿Vale? Esto es responsive, o sea, tiene que ser web y móvil. Profe, entonces, por ejemplo, también hay que usar Android Studio para el caso móvil o No, cuando hablamos de móvil, no nos referimos a una aplicación móvil, nos referimos a una página que funciona bien en móvil. O sea, por ejemplo, esta página funciona acá y seguramente si hacemos esto, bueno, ahí se dañó, pero seguramente es porque toca recargar. Miren, si hay recargo, esta página también funciona en celular, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces, es responsive, pues, es capaz de responder a la pantalla en la que estamos. Tendríamos que pensar responsive en cuanto a esos dos tipos de pantalla nomás. Como Sí, que, como se esas vería son el celular. esas son las obligatorias. O sea, incluso ustedes me dicen, no, es que yo la hice pensando en, yo qué sé, en el Pixel 2. Eso no es una buena práctica. Uno no debería hacer nada pensando en una pantalla en específico. Pero bueno, estamos aprendiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que debería pasar, digamos, ya en el mundo real? Es que esto debería funcionar para cualquier pantalla. O sea, yo voy haciendo esto. A veces las cosas puede que se dañen, pero usualmente se arreglan con recargar. Pero es que la gente usualmente no está haciendo más grande, más chiquita su pantalla. Es un poquito imposible. Nosotros lo hacemos, pues, como los que estamos acá chimbeando con estas cosas. Pero a lo que voy es a que yo podría abrir esta página en cualquier dispositivo y debería funcionar bien. Yo no les voy a exigir eso, porque eso cuesta pues tiempo y uno lo va ganando pues como con más experiencia. Pero sí al menos en escritorio y en celular. ¿Vale? Ustedes me pueden decir, no, es que en un tamaño específico funciona bien, pues bueno, se los valgo porque es como apenas lo estamos aprendiendo, pero de nuevo, no es una buena práctica. Debería funcionar en todas las pantallas. ¿Listo? Pero tengan en cuenta, pues muchos como que, yo que sé, dicen, no, bueno, lo logré hacer en escritorio y ya se echan a dormir y cuando van a entregar, pues, yo que sé, o se les olvidó, no le alcanzó el tiempo y eso no tiene la mitad de la nota. ¿Vale? ¿Listo? profe, otra preguntita. Ajá. ¿En qué semana veríamos lo de responsive? O no estoy seguro en qué semana es. Está ahorita en estas primeras 4 semanas. Ah, ok. Dale, gracias. Profe, ¿te tendremos que entregar un Behance o Ah, un sí, prototipo? también. Un Behance. El Behance es más, o sea, es simplemente para que ustedes luego tengan estos mismos proyectos pues en su Behance, pues y lo vayan como llenando. Por eso se requiere, pues, pero realmente yo no voy a revisar el Behance como tal. ¿Sí me entienden? O sea, yo reviso el proyecto y lo que me entreguen, digamos, de la propuesta gráfica y eso. El Behance lo pueden entregar simplemente el día de la entrega final
pero simplemente para que les quede el proyecto, ¿vale? Y vayan llenando ahí el portafolio. ¿Listo? Otra cosa importante es que esto, como ya les he dicho, todo en la clase lo vamos a revisar es publicado. O sea, vamos a revisar es el enlace en GitHub Pages y allá es donde tiene que funcionar. ¿Ya? No se vale que ustedes me digan, no, es que funciona en mi computador. Eso no se vale. Tiene que funcionar en GitHub Pages. ¿Listo? Y lo bueno de eso es que también ya les queda, pues, les queda publicado. O sea, que es algo que muy fácilmente ustedes van a poder mostrar y enviar a posibles clientes, como mira, este es un trabajo que ya hice, mira cómo funciona de bien. ¿Vale? Esa es la idea, pues, de tener todo publicado, que ustedes vayan empezando a tener esa experiencia. ¿Listo? ¿Una pregunta? Sí, profe. ¿Cuándo son pues qué días son las tutorías y a qué hora? Todavía no me han confirmado. ¿Las tutorías conmigo? Sí, o con cualquiera. Bueno, Pero es que, no, mentiras, mejor contigo, mejor contigo. es que, o sea, va a haber, en teoría va a haber monitoría, o sea, vamos a tener un monitor, que es Jaime Urbano, no sé si ya les había dicho. Pero no sé todavía fechas, pues, ni cómo va a ser. Y en teoría también vamos a tener tutorías conmigo. Usualmente son martes y jueves de 5 a 6, creo que sí, de 5 a 6. Pero tampoco me han confirmado, entonces, pues no sé, apenas sepa, les voy contando. Dale, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, revisemos estas fechas. Entonces, estamos en semana 2. Entonces, esta primera entrega de la propuesta sería el viernes 19. ¿Listo? Viernes 19 de febrero. ¿Cierto? El otro sería el siguiente viernes, el 26 de febrero. Y el siguiente viernes. Marzo. 3, 4, 5, 6. El siguiente viernes sería el 12. Y al siguiente lunes y miércoles. Entonces el 15 y el 17. Sí, quedó correcto, ¿cierto? Profe, hay que hacerte en el Behance como un prototipo, como una propuesta gráfica. O sea, Sí. mostrártelo en sí, o sea, tipo funcional. No, O de ok. ¿Como un prototipo? Ajá, o sea, tipo en Figma. O de plano ya te hacemos el proyecto. ¿Me estás hablando del Behance? Ajá. De nuevo, para mí el Behance, yo no reviso el Behance como tal. O sea, el Behance básicamente depende de ustedes qué tan... El Behance, recuerden, es más para su portafolio. O sea, qué tanto esfuerzo le quieran poner al Behance, eso depende mucho de ustedes. El Behance es lo que les va a ayudar a ustedes a venderse luego como diseñadores. Yo no lo voy a revisar. ¿Yo qué necesito? Yo necesito una propuesta gráfica. La propuesta gráfica es un PDF o el Figma o lo que sea que ustedes me quieran mostrar donde podamos ver la propuesta gráfica. No me interesa la herramienta que utilicen, cómo me lo presenten, pues que lo presenten bien y lo podamos discutir, está bien. ¿Vale? Y el Behance es totalmente cosa de ustedes. Les voy a confesar la razón por la que Behance está aquí con una nota. Javier me dijo, mira, por favor, obligarlos a que te presenten Behance para que vayan llenando su portafolio.
Ya, esa es la razón por la que Behance tiene peso en la nota, pero yo no lo reviso como tal. ¿Vale? Para que me entiendan ahí un poquito. Ustedes son Ujú. absolutamente libres de hacer ahí lo que quieran. Ya, ya depende pues un poco de ustedes. No quiere decir que no es importante, es súper importante, pero pues, les decía al principio, pues a mí me da mucha locha estar como persiguiendo a la gente. Ya, ya ustedes verán. Profe, o sea que ese 10% no lo calificas. No, pues sí lo califico, pero básicamente es como un booleano. No entregaron 0, entregaron 5. Ah, ok. ¿Listo? Y yo sí lo que tengo es como una, cuando entregamos, tengo en la tabla con las calificaciones todos los enlaces de GitHub y de Behance. Y pues yo eso luego se lo paso a ver. ¿Listo? Ahí les dejé en Discord el PDF, entonces para que les quede. Vayan pensando en el producto, servicio, lo que sea que quieran vender. No necesariamente, de nuevo, tiene que ser la venta de algo como tal. Puede ser que ustedes necesitan, yo qué sé, quieren hacer que algún tema tenga más exposición. Pues, o sea, puede ser algo social, lo que sea. De nuevo, es súper libre el tema. Lo que tienen que tener en cuenta es que el mismo tema lo van a usar para el segundo taller y para el final. O sea que si se inventan un producto, ese producto debería tener al menos 20 formas distintas en el que lo puedan vender, porque pues, si no, ¿cómo vamos a llenar la tienda? La tienda luego tiene que tener al menos 20 productos o 20 cosas que puedan vender. ¿Vale? Lo mismo si es un servicio. Pues si es un servicio, de alguna forma tiene que haber 20 cosas distintas pues, que se puedan vender en la tienda. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. ¿No más preguntas entonces sobre esto? ¿Seguimos? Bueno. Voy a seguir entonces ahora sí. Acá con... Momento.
¿Tú podrías subir el link de eso a Discord, por favor? No para tenerlo presente. ¿De qué cosa? El link del proyecto. ¿De cuál Que si proyecto? podrías subir a Discord. ¿Pero de cuál proyecto? ¿El planteamiento? Sí. Ya le subí el PDF de Discord. Ok. ¿Cierto? Sí. Ahí ya está. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Se me perdió. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces ya a ver algo de CSS. ¿Listo? Y antes de esto... bueno, vamos a ver una cosa muy simple que seguramente ustedes ya saben y es cómo enlazar CSS con el HTML. ¿Lo han visto? Sí, profe, sí. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo así? ¿Cómo se hace? Pues primero hay que tener una carpeta que se llame estilos y ahí está, y ahí crear el archivo CSS. Uh-huh. Y Aunque luego, primero todo tendría que tener su ID, ¿no? ¿Cómo? ¿qué? Todo tendría que tener primero como su ID para poder trabajarlo, ¿no? No necesariamente porque voy a hacer referencia a un archivo, no un elemento. Bueno, es que no, están hablando de dos cosas diferentes. Daniel está hablando de cómo enlazar el archivo como tal. ¿Y quién era? ¿Miguel? Habla de cómo, de cómo poner estilos a un elemento en específico. Ah, ya, ok, ya. A ver, no entendí. Sí, Entonces, pues sí, o sea, primero tendríamos que enlazar el archivo. Entonces, para eso, vamos a hacer aquí mismo. A ver. No encuentro algo que tenga esto. Pero no importa. Bueno, entonces para enlazar el archivo básicamente hay tres o cuatro formas de hacerlo. ¿Saben cuáles son? O sea, ¿cómo le pongo CSS a algo? Bueno, pues hay una que pues uno puede abrir simplemente el tag de style listo, esa es una. ahí en el head y pues ahí puedo poner los estilos. La otra, en el mismo head, Espérate, puedo poner la no, etiqueta no, link. espérate. Ya, Daniel. Vamos a mutearlo. Ok, pues. Entonces, una es poner acá style. Esos son unos estilos embebidos. Entonces, si yo pongo aquí style, pues luego, listo, puedo poner el ID que mencionaban por allí y aquí poner los estilos, ¿cierto? ¿Esta se debería utilizar o no? No, ¿Por qué? No, que uno debería separar las cosas, ¿no? Más o menos, pues, cada cosa tiene su responsabilidad. Entonces, yo no debería mezclar responsabilidades. O sea, la responsabilidad del HTML únicamente es pues, dar orden al contenido, tenerlo ahí bien organizado. El CSS tiene una responsabilidad diferente, entonces debería estar en su propio archivo. Entonces, esta no se debe utilizar. ¿Listo? ¿Cuál era la otra forma entonces? ¿Alguien más por ahí va a decir algo? Ya directamente el elemento aplicarle el style igual. Listo, esa es otra forma. Es poner acá style, ¿cierto?
Y ya a este le puedo poner, yo qué sé, color. ¿Listo? Esta se debe usar. No, está horrible. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema con tener esto? Profe, es que igual también es un poco como complejo, pues como innecesario, porque tendríamos que hacer lo mismo para cada etiqueta y pues se volvería muy tedioso todo. Entonces, es la misma razón de este de acá, que es el HTML no debería tener la responsabilidad de poner estilos. Esa es la primera razón. Y la segunda, pues es lo que dice Daniel. Si yo tengo varios P, ¿cierto? Y usualmente, pues uno quiere que, yo qué sé, los textos o los botones, pues se vean de la misma forma. Entonces me tocaría estos mismos estilos, estarlos copiando y pegando en cada elemento que yo quiera que se vea igual. Es terrible también. Recuerden siempre que cuando ustedes estén programando, haciendo algún tipo de código, si están copiando y pegando, usualmente es una mala señal. ¿Cierto? Siempre tienen que tratar de reutilizar la mayor cantidad de cosas posible. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra forma hay? Bueno, si no es claro, entonces obviamente esto tampoco lo debemos usar. Ninguna de estas dos formas de poner los estilos. ¿Qué otra forma hay? Enlazar el CSS pues a nuestro proyecto. ¿Cómo se hace? Con Style Sheet. Entonces, ahí era, también creo que lo que decía Daniel ahora hace un rato, de tener una carpeta, styles. Realmente la carpeta se puede llamar como sea, ¿no? Usualmente styles, y adentro podemos tener, por ejemplo, un main.css. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el archivo. Y ahora sí, como decía Juan Camilo, por acá podemos tener un link. Cuando ustedes escriben link, aquí les aparece esta lista, pueden seleccionar el que dice 2.css. Entonces crean un link de tipo stylesheet y ahí es donde vamos a poner el enlace a ese CSS. ¿Listo? Aquí va a pasar lo mismo el mismo problema que estábamos viendo ahorita con el GitHub Pages, ¿no? ¿Cómo vamos a enlazar esto? Entonces, hay que ponerle el punto para que cuando luego esto lo subamos a GitHub Pages, pues siga funcionando. Una cosa que se me olvidó comentarles ahorita, les dije que había dos formas, ¿no? Que era poniendo el punto o poniendo el slash, pero agregando el nombre del proyecto de una, ¿no? El punto, lo bueno es que va a funcionar cuando estemos probando y también cuando lo subamos. El slash y el nombre del proyecto no va a funcionar cuando estemos probando. Entonces seguramente no va a ser como el más conveniente. ¿Vale? Entonces punto slash, ¿y qué más pondríamos aquí? El nombre La ruta de la nuestro carpeta. Ah, sí, mentira, sí. Primero la carpeta. Recuerden que el punto representa la ruta en la que estoy, la carpeta en la que estoy. Entonces el index, o sea, el punto representa la carpeta en la que está el index y el index está como por fuera de todo, ¿cierto? Está aquí. Entonces si queremos llegar al final a este main.css, primero hay que entrar en la carpeta styles. Entonces, styles / main.css. ¿Listo? Entonces, esta es la única forma de hacer o de vincular CSS que vamos a utilizar. ¿Listo? Profe, si yo tuviera index y qué sé yo, other.html en una carpeta, ¿tendría primero que salirme de esa carpeta y entrar a la carpeta de styles? Exacto. O sea, por ejemplo, aquí en Pages, Page 1. Exacto. Si yo aquí quiero enlazar el styles, entonces es de esa forma que es. Entonces, link, hago 2 puntos para salirme de esa carpeta. O sea, ya no voy a estar dentro de Pages, sino en la de afuera. Y ahí sí le doy styles y main.css.
¿Sí? Ok. Listo, entonces esta es la única forma correcta. Vale, voy a borrar estos otros. Listo, y una vez tengamos esto, pues podemos hacer, por ejemplo, podemos poner aquí un body con un background color de red, simplemente para probar que sí quedó bien puesto, y ahí está. Y ya página con fondo rojo. Entonces sí quedó bien puesto el CSS. Si esto no se hubiera puesto rojo, quiere decir que algo habría quedado mal. ¿Cierto? Lo que puede quedar mal es que, yo qué sé, aquí me comí la N, cualquier cosa que hizo que la ruta pues no quedara bien del CSS. Entonces miren que pues obviamente no funciona. Entonces siempre, apenas ustedes hagan este CSS, pruébenlo con algo. Si ustedes no lo prueban y asumen que quedó bien y empiezan a hacer aquí un poco de código, luego, mientras ustedes más se demoren en probar algo, si lo vayan como posponiendo, luego van a tener más problemas en saber qué fue lo que quedó mal. ¿Sí? Es más fácil saber qué quedó mal cuando yo solo he hecho una cosa, que saber qué quedó mal cuando ya llevo 10 cosas. ¿Cierto? Entonces vayan probando pues como las cosas que van haciendo. Como una para la programación en general. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Cómo vamos? Perfecto. Bueno. Listo, entonces vamos a... Entonces, bueno, ¿qué significa CSS? Ya lo sabía. Hojas de estilo en cascada. Bueno, ¿y para qué sirven? Ahí está básicamente la respuesta. Entonces, simplemente el CSS sirve para describir la presentación de un documento. Eso significa simplemente que el CSS me ayuda a poner el HTML con los estilos que yo quiera, pues a ponerlo bonito y presentable. ¿Listo? CSS, recuerden que no únicamente sirve para poner colores y poner cosas que son como puramente como de estética de alguna forma, sino que es mucho más importante, el CSS me ayuda a ordenar las cosas. El HTML por sí mismo no es capaz de organizar las cosas en un layout. Esa también es responsabilidad del CSS. O sea, el CSS no solamente es para poner colores y sombras, ¿cierto? También es para decir que las cosas van en ciertas columnas y para poner pues el layout como tal. Esa es como realmente la labor más importante. Y estas dos preguntas pues ya se las había hecho, ¿cierto? Por allá en la primera clase. CSS y el HTML son son lenguajes de programación. Eso ya lo habíamos discutido un poco, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, esto es lo que está buscando ahorita. Entonces, los estilos en línea son esos que van dentro de la misma etiqueta, que ya dijimos que no los podemos usar. ¿Cierto? O sea, cuando hablemos de estilos en línea son estos. Sí, porque están ahí pues como en la misma línea de la etiqueta. Incrustada es, o embebida es esta que estaba por acá, que ya también dijimos que no la vamos a usar. ¿Cierto? Hoja de estilos vinculada es la que sí vamos a usar, que es esta. ¿Listo? Y hay una última, que es hojas de estilos importadas. Y es que después de que yo ya tengo una vinculada, yo puedo decir @import y aquí poner una hoja de estilos diferente desde otro lado. Esta no la vamos a usar mucho. Sobre todo, pues como para, esta se usa, por ejemplo, cuando yo quiero agregar, por ejemplo, una fuente de Google. Entonces, una forma de hacerlo es con este import. ¿Ya han usado las fuentes de Google? Sí, profe. Esa es una de las formas. Pero la que vamos a usar realmente es esa vinculada.
Listo, cuando ustedes están por acá, aquí está, en el @import, entonces se podrían copiar esto, este @import, y lo ponen acá, y ya, podrían utilizar esta fuente Lexen. ¿Listo? Esa es la importada. Bueno. Ahora sí. Después de que ya tenemos resuelta esa primera parte muy básica de poner la hoja de estilos, ahora sí, ¿cómo vinculamos realmente elementos con sus estilos? Por medio de los IDs, ¿no? Entonces, bueno, los IDs son una forma de seleccionar. Todas las formas, todas las herramientas que tengamos para vincular estilos con elementos se llaman selectores. ¿Listo? Entonces, los IDs son uno de los selectores posibles. ¿Ya? Entonces, seguramente lo han usado. Si yo a este P le pongo un atributo que se llama ID y le pongo un valor X. Entonces, yo qué sé, mi párrafo, por decir cualquier cosa. ¿Listo? Si yo a este P le puse este ID, luego, ¿cómo lo selecciono? En el CSS. Sí. ¿Cómo lo selecciono entonces? ¿Cómo utilizo este ID luego en el CSS? Un hash. El ID en el CSS se representa con el hash mi párrafo. ¿Listo? Y aquí le puedes decir entonces, por ejemplo, color red. Y vamos a ver acá. Y ahí está el P, de color rojo. ¿Listo? Esto es un selector. Una herramienta que me permite seleccionar desde el CSS elementos que están acá en el HTML. ¿Cierto? El ID es uno de ellos. Pero hay otros. ¿Qué otros conocen? El mismo tag. El mismo nombre de la etiqueta, entonces en vez de usar P, perdón, en vez de usar el ID mi párrafo, yo podría usar el nombre de la etiqueta, o sea, P. ¿Cierto? Si yo le pongo P y yo qué sé, font size, font family, space. Miren que ahí la fuente cambia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre este selector y este selector? ¿El de abajo va a aplicar a todos? No es que el de abajo vaya a aplicar a todos, realmente todos los selectores le aplican a todos los elementos que cumplan con la misma condición. Los selectores los pueden ver como condiciones, como if. ¿Ya? Lo que pasa es que la condición del ID, pues es una condición que solo debería ser verdadera una vez. Pues ya saben que una de las reglas de utilizar IDs es que solo debería haber un elemento con ese ID en toda la página. ¿Cierto? O sea, estaría mal que yo tenga por ahí otro elemento con este mismo ID. ¿Cierto? Pero, miren que si yo lo hago, aunque esté mal, también queda rojo. ¿Sí? O sea que este selector también lo está aplicando. Entonces simplemente recuerden, todos los selectores lo que hacen es tomar esto como una condición y vienen acá al HTML y empiezan a preguntarle a cada elemento. Entonces, por ejemplo, él empieza con el body. Entonces le pregunta al body, ¿el body tiene un ID mi párrafo? No lo tiene, listo, lo salta. Este P, ¿tiene un ID mi párrafo? Ah, sí lo tiene, entonces le aplica el color. Sigue. El strong, ¿tiene un ID mi párrafo? No, se lo salta. El A lo tiene, tampoco, ¿cierto? Ninguno de estos. Luego llega aquí, el P, ¿lo tiene? Sí lo tiene, entonces le aplica todos los estilos que él tenga acá. Ya es como si él fuera haciéndole esta pregunta a cada uno de los elementos.
Y todos los que le respondan que sí, pues, le va a aplicar esos estilos. Profe, Dale. ¿de dónde sacaste el monospace en la font family? ¿Cómo así que dónde lo saqué? Es que, pues yo tengo entendido que para poder usar una fuente tenés que utilizar como un documento CSS, con link que sirva para CSS. O sea, que no he importado la fuente de ningún lado y la pude usar. Ajá. Ya. Sí, usualmente, pero realmente uno puede usar todas las fuentes que la persona tenga instaladas en su computador. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le dijera, yo qué sé, entre comillas, Helvética, va a funcionar siempre y cuando la persona que vea esta página tenga esta fuente instalada. Si no la tiene instalada, él va a hacer un fallback a otras fuentes, que por eso es que ustedes han notado que uno pone este tipo de reglas, como que aquí le estoy diciendo, yo quiero que se vea con Georgia, pero si por alguna razón no lo tiene, que intente con Times New Roman, y si no, con Times, y si no, con cualquier fuente que sea con serifas. ¿Ya? Entonces, sí. La idea cuando hay ciertas fuentes que es como muy probable que todos los computadores tengan instaladas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo le dije monospace, yo no me refería a una fuente, o sea, no hay una fuente que se llame monospace. Monospace es una característica de algunos tipos de fuente. Entonces él me puso esta, que mi computador tiene instalada, y es de tipo monospace. ¿Ya? Es como si yo le dijera serif o sans serif. Él va a poner alguna que tenga esas características. Profe, es un mismo, ¿Cómo te muteaste? perdón, que es un mismo, o sea, sería diferente a cuando yo importo la fuente, cuando yo voy a Google Fonts, cojo el link, ahí sí ya como que no importa si la persona tenga o no tenga esa fuente, le va a aparecer. Exacto. Entonces, por eso es que cuando uno utiliza una fuente, o sea, casi que el 100% del tiempo que ustedes utilizan una fuente, lo que tienen que hacer es importar la fuente para que sin importar si el usuario la tiene o no instalada, pues la vea bien. Entonces, cuando ustedes incluyen la fuente dentro del documento, pues siempre se va a ver bien. ¿Sí? Eso es lo que me preguntaba, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo intentara usar este Lexen Mega, seguramente no la tengo en mi computador. Entonces vamos a intentar. Si hago esto, al final utilizó un sans serif. Este sans serif. Pues miren, ahí no lo puedo cambiar. Miren que esto es una fuente serifada y es bien diferente a este, que es el Lexen Mega. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque yo no tengo instalada esa fuente y no la incluí. Si yo quiero que, sin importar si la persona la tiene instalada o no, le funcione, entonces venimos acá, copiamos este import, lo pegamos acá al inicio. Una de las reglas de usar los imports es que siempre tienen que estar en la primera línea. No la deberíamos poner más abajo. Miren que ahí sí me funciona. Yo no la tengo instalada, pero el navegador fue y la descargó y es capaz de mostrarme ya la página con esa fuente. ¿Listo? No quiere decir que ahora sí la tenga instalada. No la instalé en ningún momento. Simplemente que de forma temporal se descarga y es capaz de utilizarla. Pero tampoco es que haya quedado instalada en mi computador como tal. Profe, entonces ahí en ese caso todo el mundo podría ver la página con la misma fuente, ¿cierto? Exacto, que eso es lo que queremos, ¿cierto? Que todo el mundo la vea igual, como ustedes la diseñaron. ¿Listo? Sí. ¿Vale? Les recomiendo que busquen fuentes, ojalá pues que estén en Google Fonts o en alguna herramienta parecida. Y si no, si quieren utilizar alguna fuente que no encuentran aquí, obviamente lo pueden hacer, pero cuando lo vayan a probar, tengan muy en cuenta esto, porque ha pasado muchas veces que siempre lo prueban desde su propio computador y en su computador la tienen instalada, entonces siempre se les va a ver bien. Entonces asumen que ya la vincularon bien.
Y luego lo van a ver en otro computador y, oh, sorpresa, pues no lo habían hecho bien, solamente que les funcionaba porque sí lo tenían instalado. ¿Vale? Entonces, que tengan eso ahí siempre presente. Alguien me escribió en el chat, pero no lo puedo ver. No sé, ¿qué se me hizo la ventanita? Bueno. No encuentro el chat de Zoom. Que dice Yoshiki, si la página se vuelve más pesada entre más cosas importes. Sí, se vuelve... Ah, aquí está. Se vuelve más pesada, sí, correcto. Claro, las fuentes, cuando yo importo una fuente, pues quiere decir que el navegador tiene que ir y descargar ese archivo de la fuente. No sé si ustedes han visto por acá en Google Fonts, que cuando ustedes se ponen a ver fuentes y le dan a todo agregar, esto ha cambiado, ya no lo veo. De verdad, ya no lo dice. Antes, no sé si se acuerdan, ya lo habían usado esto antes de pronto, pero él les iba diciendo como que, uy, no, lo que está seleccionando ya está como muy pesado. ¿No? Bueno, no, ya no lo dice. Antes salía como un medidor, como esos medidorcitos de velocidad, y te iba diciendo como que, ojo, te estás ya pasando. ¿Por qué? Porque cada fuente básicamente es un archivo más que tengo que descargar. Lo mismo con las imágenes. Si yo tengo una página con 800 imágenes, se va a demorar muchísimo más que una página que solo tuviera texto. Entonces sí afecta. Usualmente las fuentes no son muy pesadas, pero tampoco debería haber muchas razones para yo usar, yo qué sé, 7 fuentes diferentes. Creo que no hay mucha razón para tener más de 2, ¿cierto? Si ustedes tienen un título por ahí grandísimo con una fuente específica y ese es lo único en el que utilizan la fuente, probablemente sea mejor exportar ese título como SVG y usar la imagen que poner toda una fuente solo para escribir 2 palabras. ¿Vale? Sí, pueden tener ese tipo de cosas en cuenta. ¿Listo? Bueno, fuimos en una tangente horrible. Estamos hablando de los selectores. Entonces, ¿tiene sentido lo de los selectores? Recuerden que son condiciones. Y esas condiciones van a ir y se van a como que a validar contra todos los elementos del HTML. ¿Listo? Bueno, sigamos acá entonces. Bueno, por ahí en Marksheet hay una cosa lo más de chévere. ¿Qué es este? Who, what, how. Me parece como fácil de recordar. Siempre que estemos escribiendo CSS, estamos siguiendo como esta regla. El selector es el who o el quién, ¿cierto? Dentro de las llaves, lo que está a la izquierda es el what, o qué propiedad voy a cambiar. Y lo que está a la derecha de los 2 puntos es el how. ¿Cómo quiero que eso que voy a cambiar cambie? ¿Ya? Entonces, si tenemos esto, el selector es el quién, ¿cierto? ¿A quién le voy a cambiar? Pues a los elementos que tengan el ID mi párrafo o a los elementos que sean P. ¿Qué cosa le voy a cambiar? El color o la fuente. ¿Y cómo quiero que el color cambie? Pues quiero que el color sea rojo. ¿O cómo quiero que la fuente cambie? Pues quiero que sea esta fuente de acá. Entonces, siempre vamos a estar siguiendo estas reglas, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Pues no sé, esta me parece una forma fácil de recordar. ¿Vale? Está también en español. Sí, recuerden que lo que yo escriba dentro de esas llaves, pues se le va a aplicar a todos los elementos que estén incluidos en el selector. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, espere, en ese ejemplo que tenía antes, tenía 3 etiquetas ahí metidas. Section, header y P.
Bueno, este es un selector un poquito más complejo. ¿Alguien sabe qué significaría este selector? Que está seleccionando la sección. Ah, profe, espere. Ya, pero- Ah, y está seleccionando a un header, a un P que está dentro de un header. Entonces, la coma es como una O. O sea, esto va a seleccionar todo lo que sea sección o lo que sea este selector de acá. ¿Ya? Y este selector de acá, bueno, pues lo que decía Daniel, va a seleccionar, siempre seleccionamos lo que está más a la derecha. O sea, aquí estamos seleccionando el P. Y la condición es que el P esté dentro de un header. Eso es lo que significa un espacio, que lo que está a la derecha está adentro de lo que está a la izquierda. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejemplito aquí. Digamos que aquí tenemos, a todos los P les estamos aplicando este tipo de fuente del Excel, ¿cierto? Voy a hacer otro P que esté dentro de un div. Div, y aquí hay un P. Dentro de... Entonces, este de acá. Estos tres son P. Como los tres son P, pues a los tres se les está aplicando este de acá. Ahora, si yo cambio este selector y le digo solo los P que estén dentro de un div, entonces solo a este se le aplica. Miren que este tiene la fuente y estos que no están dentro de un div quedan con la fuente por defecto. ¿Sí? Entiendo, profe. Y en ese caso, entonces, que decía sección, coma, header, quiere decir que selecciona ambos si hay. Exacto, selecciona ambos. Por ejemplo, yo aquí dijera P, div P, pues es medio al pedo porque igual este ya estaría incluido en este, pero es como una O. O sea, este o este de acá. Ya, pues si aquí yo tuviera pues cualquier otra cosa, el section. ¿Sí? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta aquí? Este P que está dentro de un div no quiere decir únicamente esto, o sea, no quiere decir únicamente que el P esté directamente dentro del div. O sea, podría ser un div, pero adentro del div tener un section. ¿Sí? Este P está dentro del div. No, está dentro del section, que está dentro del div. El P está dentro del section, pero el section está dentro del div. O sea, sí está dentro del div. Esto no le interesa que esté directamente adentro, o sea, dentro del div, dentro del section. Miren que este selector le va a aplicar a ambos, porque ambos igual están dentro del div. Sí, pero, profe, pero una pregunta, pero si yo tengo eso así y luego abajo pongo algo así como div, luego un section, luego el P, él va a hacerle caso al que sea más específico, ¿no? El otro lo va a obviar por no ser tan específico. No te entendí. Ah, ya, como div, section, P, ¿esto? Sí. A ver, Sí. siempre va a tomar como el que sea más específico. Y en este caso, este es más específico. O sea, tiene una condición más específica. ¿Sí? Aquí ganaría este. Pero bueno, aquí también nos estamos yendo por otro lado. Primero vamos a seguir acá. Luego discutimos esos selectores. Entonces, bueno. Aquí tenemos tres selectores básicos. Como los que usualmente uno aprende primero. ¿Cierto? El selector por tipo de etiqueta, que es el que estamos usando acá, donde solo ponemos el nombre de la etiqueta. O sea, el P o el div. ¿Sí? El de ID, que ya sabemos que los IDs tienen esa propiedad, que es que yo no debería estar reutilizando ID, ¿cierto? Yo solo debería tener en una misma página un elemento con un ID específico. El ID no debería repetirse, ¿cierto? Y las clases pues simplemente sí se pueden repetir si usan de esta forma, si ya las han usado también, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, a este P, aparte de un ID, le vamos a poner una clase. Y
Y la clase, en vez de usar con un hash, pues se usa es con un punto. Entonces, punto, mi clase. ¿Cierto? Profe, ¿y hay alguna, no sé cómo se diga, alguna regla para yo tener que usar class o ID o el Sí, otro? sí, vamos a tener una regla muy simple. Si están usando ID, están haciendo algo mal. No vamos a usar IDs. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los IDs, pues básicamente por esa regla de que los IDs no se pueden repetir, pues quiere decir que no me van a servir para reutilizar código. Y recuerden que eso es lo que siempre queremos estar haciendo, reutilizando el código. ¿Ya? Entonces, nunca vamos a usar IDs. Profe, pero no vamos a usar los IDs para los estilos o tampoco cuando ya estemos con JavaScript. Para nada vamos a usar Para los nada, IDs, para absolutamente nada. Solamente hay un buen uso de los IDs, que es para hacer los anchors. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada de hacer enlaces dentro de la misma página? Esa es la única buena utilidad de los IDs. De resto, no lo vamos a usar para nada. O para los labels, ¿no? ¿Cómo? Bien. Los labels dentro de un input para que al seleccionarlo me deje Ya. seleccionar el input. Sí, esa también, digamos que sí. Pero, mejor dicho, no lo vamos a usar ni para poner CSS ni para poner JavaScript. ¿Listo? ¿Y por qué? La razón es esa, es que les digo, que los IDs no permiten reutilizarse. Entonces, pues, no tiene mucho sentido para lo que vamos a hacer. ¿Listo? Y vamos a tener bastantes otras, pues bastantes no, vamos a tener un par más de reglas para saber cómo utilizar el CSS. Bueno, estos tres selectores, pues luego los usaríamos de esta forma, ¿cierto? O sea, si es una clase, pues la uso en el CSS como punto y el nombre de la clase. El ID, que ya sabemos que no lo vamos a usar, pero se usaría de esta forma. Y el nombre de etiqueta. ¿Cierto? Ahora, aquí hay un tweet bien importante, que es muy cierto en programación en general y con CSS y HTML muchísimo más. Entonces, el problema usualmente no es si yo puedo construir algo. El problema es si yo puedo mantener ese algo y seguir cuerdo. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una página, un sitio web, perdón, siempre utilizo mal la palabra, por favor, corríjanme. Pero si ustedes tienen un sitio web, si el sitio web tiene ya un par de páginas con contenido largo, o si tiene varias decenas de páginas, se va volviendo muy difícil de manejar. Lo van a ver simplemente con los talleres. Los talleres van a ser sitios relativamente pequeños y van a ver que ya les va a empezar a pasar eso. Se va a volver difícil de manejar el código. ¿Listo? Entonces necesitamos reglas que nos ayuden a tener ese código ordenado, ¿sí? Que luego podamos fácilmente como ir y cambiar cosas sin que se rompa. ¿Vale? Entonces para eso vamos a utilizar una metodología de CSS. O sea, una metodología no es como un programa, no es una herramienta que podamos usar, sino simplemente son reglas que vamos a seguir. ¿Vale? Y esas reglas pues nos van a decir más o menos cómo estructurar el CSS de una forma ordenada. ¿Vale? La que vamos a utilizar se llama BEM. Es esta de por acá. ¿Listo? No vamos a ser pues tan estrictos. Vamos a seguramente hacerle ciertas modificaciones, pero básicamente es esta metodología que se llama BEM, Get BEM. Esto por acá pueden como leer la documentación oficial. De nuevo, no es un programa ni nada fuera de lo común, simplemente son unas reglas que vamos a seguir. ¿Listo? Y BEM significa Block Element Modifier. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Cuando vayamos a hacer nuestro CSS, vamos siempre a separar las cosas primero en bloques, luego dentro de los bloques vamos a tener elementos y los modificadores
pueden aplicar a los bloques o a los elementos. ¿Listo? ¿Qué es un bloque? Entonces vamos a buscar por aquí algo que nos sirva de ejemplo en alguna página. Entonces, por ejemplo, este componente que está acá, ¿sí? Este rectángulo que está acá, que es como de una publicidad, esto podría ser un bloque. ¿Qué cosas son un bloque? Entonces, un bloque es simplemente un componente que yo pueda como coger y poner por ahí en cualquier lado. ¿Sí? Por ejemplo, esta navegación que tenemos acá también podría ser un bloque. ¿Ya? Un bloque usualmente es un componente complejo, algo que por dentro tiene otras cosas. Y un elemento es un elemento que hace parte de un bloque, o sea, es un algo que hace parte de un bloque. En los elementos, su característica importante es que nunca podrían tener sentido por fuera del bloque. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tengo este componente de acá abajo, la imagen tiene sentido solo estando dentro del componente. O sea, si yo cogiera esta imagen y la pusiera como en algún otro lado, pues sí, puedo ver la imagen, pero si no está acompañada del texto y del enlace, como que pierde significado. ¿Sí? ¿O no tanto? Sí. Sí, profe, claro. ¿Ustedes han visto ese concepto de los sistemas de diseño? ¿Cómo es que